Okay, works. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al evento Aire, Tierra y Clima, Voces de los Movimientos contra el Fracking. Estamos muy complacidos de estar aquí. Desde la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, una campaña global que la mayoría de ustedes conocen y de la que hacen parte como individuos, como organizaciones, como academia, incluso como gobiernos. Buscamos una salida equitativa a la extracción de carbón, petróleo y gas fósil para avanzar en estas sociedades que necesitamos en medio de la urgencia de la crisis climática, que como ustedes saben muy bien y como nos encontramos hoy en este evento de la Organización Mundial de la Salud, es una policrisis, es una crisis que nos afecta en todos los aspectos de la vida. Queremos agradecer especialmente a la OMS por reunirnos en este importante evento, al gobierno colombiano, a Naciones Unidas, a las personas que están conectadas muy especialmente y a las y los participantes de los movimientos anti-fracking que han venido desde todas partes del continente para levantar la voz contra esta explotación que nos afecta de múltiples maneras, no solo a nivel territorial, sino también regional, nacional y global. Recuerden que este evento es en español y en inglés, les recordamos a las personas que están conectadas que tienen también la traducción en Zoom y que quienes, si de pronto faltan, tienen equipos de traducción al final. Los combustibles fósiles son una amenaza para la salud humana, son la causa principal de la crisis climática y nos afectan en cada etapa de su ciclo de vida. Se ha demostrado que la extracción, el refinado, el transporte y la disposición final del petróleo, el gas y carbón, junto con los subproductos que generan, causan riesgos graves y a menudo acumulativos a la salud. Estos daños se intensifican especialmente cuando se extraen yacimientos no convencionales con técnicas como la del fracking, y es precisamente el tema que vamos a tocar ampliamente hoy con una variedad de perspectivas, compartiendo, como ya habíamos dicho, con activistas, con personas de la academia, con conocedoras y conocedores desde todas las partes de América, de toda América, no solo de América Latina, estamos desde el norte, desde Centroamérica, desde Sudamérica. Entonces pues les damos la bienvenida. Estas tendremos aquí entonces un panel muy interesante en el que comenzaremos con la señora viceministra de Ambiente, la señora Tatiana Roa Avendaño, la doctora Tatiana Roa Avendaño. La doctora Tatiana es la viceministra de Medio Ambiente de Colombia y nos hará la introducción al evento. Señora viceministra, muchas gracias y es un gusto, un honor para nosotros que ustedes estén aquí. Buenas tardes a todas, a todos. En primer lugar quiero saludar a las compañeras y los compañeros del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles por esta invitación que nos han cursado. Saludar también a nuestras queridas y queridos compañeros de los movimientos anti-fracking, compañeros con quienes he trabajado muchísimos años, a los líderes y las lideresas comunitarias, a los académicos, a los representantes de los gobiernos que se encuentran, a las organizaciones sociales y ambientales, a colegas que estén aquí presentes o virtualmente del gobierno nacional y a todas las personas en general presentes. Aquí saludo al viceministro Jaime Rego, que acaba de llegar, un saludo también muy especial para él, y saludar el compromiso que ha hecho posible que hoy sigamos avanzando en la lucha contra el fracking en Colombia y en general en el mundo. Nos convoca una causa urgente y vital. Esta mañana hablábamos de cómo la quema de combustibles fósiles es una de las principales causas de muerte de niños, niñas, de adultos mayores por calidad del aire en las ciudades, en los sitios donde se extrae carbón, en los sitios donde se extrae combustibles fósiles en general. Y por eso detener el fracking y el avance, digamos, de los yacimientos no convencionales en general, como técnicas cada vez más agresivas y que amenazan nuestra fuente de agua, nuestra salud y el equilibrio de los ecosistemas. El fracking
ha sido bastante documentado por sus impactos en el ambiente de manera general, impactos devastadores también en términos de ocupación del territorio y que ya no pueden ser siendo invisibilizados, ignorados o minimizados. La evidencia científica es clara y contundente. Un estudio en 2022 reveló que las personas mayores que viven en sitios cercanos a donde se extrae utilizando la técnica del fracking tienen un mayor riesgo de muertes prematuras. En Estados Unidos, la contaminación del aire proveniente de la extracción de petróleo y gas genera impactos anuales en la salud por 77.000 millones de dólares, incluyendo 410.000 ataques de asma y más de 7.500 muertes prematuras. Es decir, los datos son contundentes, la situación es suficientemente documentada, suficientemente rigurosa para tomar medidas que permitan, digamos, frenar ese avance. El fracking en realidad afecta la vida desde su origen. Está vinculado al bajo peso de los niños al nacer, a los partos prematuros, a anomalías congénitas. Se ha relacionado también con el cáncer infantil, con tasas de leucemia que se duplican o triplican en niños que viven cerca a las locaciones donde se extrae, donde existen pozos de fracking. Además, también hay pruebas sólidas de que los químicos utilizados, que además no se transparenta esa información, en estos procesos dañan la fertilidad y el éxito reproductivo tanto en los humanos como en los animales. Los procesos también de contaminación de los suelos son impactantes. Pero los impactos del fracking no se quedan ahí. Esta técnica degrada territorios y ecosistemas, contamina el agua, contamina el aire, hay fugas de metano, y todo esto pone en riesgo la sustentabilidad de las comunidades que dependen de los bienes de la naturaleza. No podemos olvidar que esta crisis no es equitativa. Esta mañana también mencionábamos como un concepto que surge en los Estados Unidos, el concepto de justicia ambiental desde el movimiento negro, que hace evidente que las locaciones de las actividades más contaminantes se hacen sobre territorios de comunidades negras o de comunidades indígenas, pues hay que decir que esto hace que los impactos afecten de manera desproporcionada a comunidades que son vulnerables, que tienen pocas posibilidades de acceso a salud, de acceso a condiciones dignas de vida. Y por supuesto, estas comunidades más vulnerables que históricamente han sido menos responsables de la crisis climática son quienes sufren más el precio de este tipo de actividades. Entonces, estamos hablando de un asunto que es crucial para muchas comunidades que han luchado históricamente para frenar las actividades justamente por estos impactos que se generan. En Colombia, durante años, por ejemplo, distintos gobiernos intentaron abrirles las puertas del fracking, porque se cree, digamos, que el freno a las actividades del fracking son recientes, pero en realidad en Colombia no hay fracking porque se lleva muchos años luchando contra esta técnica desde movimientos, muchas personas que están aquí, jóvenes, mujeres, hombres que han estado desde muy jovencitos, algunos, otros ya están incluso hoy liderando procesos que llevan más allá de que hablan más allá de la técnica del fracking, y están diciendo también hay que frenar los yacimientos de no convencionales como la gente del Cesar sin fracking que está allí presente. Entonces, durante años esta técnica se ha frenado y en 2020 Ecopetrol impulsó los proyectos piloto, que fue una alternativa que abrió el gobierno pasado para que en lugar, digamos, de que se diera la técnica como estaba pensada,
se ofreció esta ventana de oportunidad, que eran los proyectos pilotos, y Ecopetrol tenía impulsó estos pilotos, el Calé y el Platero, en el Magdalena Medio, a pesar de todas las advertencias que se hicieron de esos impactos, y en 2022 estos proyectos recibieron licencia ambiental. Sin embargo, la resistencia, las acciones que algunos grupos interpusieron, permitieron que se suspendieran estos proyectos. Ya en 2017 en San Martín había habido todo un movimiento contra el fracking, y luego en Puerto Wilches también se dio este movimiento para frenar los proyectos de fracking, y se convirtieron ellos en el epicentro de esta lucha contra el fracking, que ha sido paradigmática en América Latina. Hubo protestas, hubo movilizaciones, hubo acciones jurídicas que permitieron, digamos, que esta técnica no se esté todavía implementando en el país. Y esa lucha, pues, no ha sido en vano, por eso hoy no hay fracking en Colombia. En 2022, con la llegada del presidente Gustavo Petro, Colombia como gobierno asumió un compromiso firme de prohibir el fracking y avanzar en una transición energética justa. Desde el gobierno, en ese año, se respaldó la iniciativa ciudadana que fue liderada por la Alianza Colombia Libre de Fracking por 82 congresistas para prohibirlo. También se incluía ahí a los yacimientos no convencionales, pero la iniciativa se hundió, hay que decirlo, en la Cámara de Representantes. Sin embargo, en febrero del 2025, nuevamente el presidente Petro y la ministra Susana Muhammad, en ese momento ministra Susana Muhammad, enviaron un mensaje de urgencia al Congreso para acelerar la prohibición. Esto todavía no se mueve en el Congreso de la República, que ya sabemos cómo ha ido frenando una a una las reformas que este gobierno ha querido impulsar. La postura del gobierno ha sido contundente en cada espacio para frenar el fracking, entendiéndolo como una necesidad para proteger la salud pública, para proteger los territorios, para defender la vida. Esta lucha, sin embargo, no es solo por la prohibición del fracking, es una lucha por un nuevo modelo energético y económico que nos permita salir de la dependencia de los combustibles fósiles y avanzar hacia una transición justa. En ese sentido, se ha venido trabajando para, desde diferentes aristas, apostarle a la transición. En la COP de 2028, Colombia presentó entonces un portafolio para la transición energética justa, con iniciativas que involucran varios asuntos: el turismo de naturaleza, la promoción de las energías renovables, la reindustrialización del país, medidas que también permitan la transición laboral, medidas que también permitan los procesos de adaptación al cambio climático. En la Feria de las Economías para la Vida, que se realizó el año pasado en Barranquilla, y en la COP16 se fortalecieron las alianzas para garantizar alternativas económicas viables para los territorios afectados. Nuestro compromiso es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 51% para 2050 y proteger ecosistemas que han sido, o biomas, diría yo más bien, que han sido claves en términos de adaptación al cambio climático, como la Amazonía, como los páramos, y en esa perspectiva apunta también el portafolio para la transición. En este camino hemos asumido un liderazgo importante en América Latina, particularmente, que es el impulsar este tratado, el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Sin embargo, que sabemos que no basta frenar el fracking, necesitamos crear un marco jurídico y político que garantice que no sigamos dependiendo de la industria petrolera, de la extracción de gas, de la extracción del petróleo, de la extracción del carbón, sino que, como ya se mencionó antes, avancemos en un modelo de producción y consumo más sustentable. Por eso estamos impulsando un plan de trabajo hacia la COP30 que incluye la actualización de las NDC, las contribuciones determinadas a nivel nacional,
que queremos que sea un proceso participativo, que queremos que sea un proceso que realmente plantee medidas reales que transformen, que hagan estas transformaciones de las que estamos hablando. No queremos un listado, como ha sido siempre, de 200 medidas que finalmente, cuando vamos a evaluar, no muestran, digamos, resultados reales para esta reducción y sobre todo para estas transformaciones que estamos queriendo impulsar. Este es el momento entonces de consolidar una transformación real, no solo desde el discurso, sino que se materialice, digamos, todo esto. El presidente, la primera vez que conoció la CNDC, él decía, esto no sirve para nada, porque justamente lo que debería plantearse de la CNDC son transformaciones reales. Y eso es un poco lo que queremos construir con este proceso de actualización que estamos haciendo y en el que varias organizaciones aquí presentes nos están ayudando en ese proceso de actualización. No podemos entonces permitir que la crisis climática siga alimentada por proyectos de hidrocarburos, por expansión de la frontera petrolera, por proyectos que cada vez requieren más agua y más energía, que destruyen la biodiversidad, que envenenan el agua, que comprometen la salud de poblaciones y de las generaciones futuras. Compañeras, compañeros, la prohibición del fracking, lo sabemos, quienes estamos aquí presentes, no es el final de la lucha. Es el comienzo de un camino que nos exige seguir movilizándonos para fortalecer esos mecanismos que hemos mencionado que aseguren esa protección a las comunidades. Queremos y los invitamos a todas y todos los presentes para que en ese camino de la actualización, que también sea la preparación hacia la COP30, podamos fortalecer desde la sociedad colombiana los argumentos que queremos llevar hacia esta COP. La transformación del modelo energético no es solamente una urgencia ambiental, es también una medida de salud pública, de equidad social, de justicia climática. Sigamos entonces trabajando, sigamos resistiendo, porque nuestro derecho al agua, nuestro derecho a la salud y un futuro para nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros nietos, no sea negociable. Muchísimas gracias. Le damos las gracias a la señora viceministra Tatiana Roa. Muchas gracias por todas estas palabras, desde el conocimiento, desde el apoyo del gobierno, desde la seriedad desde la que se asume esta transición energética, esta salida de los fósiles, pues nos anuncia aquí cómo tenemos que continuar por ese mismo camino. Y ahora entonces voy a invitar a la doctora Sandra Stengager. Ella es bióloga y escritora, doctora en ecología de la Universidad de Michigan y autora de varios libros. Es además una investigadora científica senior del Science and Environmental Health Network. Entonces invitamos a la doctora Sandra a que venga por aquí y nos cuente, por favor, de todo este trabajo tan interesante que hace, que son referencias. I have never heard a Minister of the Environment say such strong and beautiful words. I'm very moved. Thank you so much. Good morning and buenos dias. What brings us together today is our shared knowledge of two facts. The first is that air pollution murders at least 8 million people each year around the world. That's 22,000 funerals every single day of the year from the act of breathing. The second fact is that most of that air pollution, 80% of it, comes from fossil fuels. And that means 17,500 people are the daily human sacrifice for our inability to move away from running our economies by extracting the fossilized corpses of prehistoric plants and animals out of the deep heart of our planet and lighting them on fire.
course, I'm talking about coal, oil, and natural gas, the unholy trinity. In other words, fossil fuel-related air pollution is the deadliest serial killer the world has ever known, and it is right that the WHO has brought us together to have a conversation about how to apprehend this mass murderer. The Treaty for the Non-Proliferation of Fossil Fuels is a great start, and I'm a big supporter of it. My name is Sandra Steingraber. I'm a PhD biologist and a senior scientist for the Science and Environmental Health Network. Our mission at SEN is to provide good science to frontline communities facing toxic threats. And my language today is passionate because many of the people I serve as a scientist have died. And because I myself grew up in a toxic town with 2 coal-burning power plants and contaminated drinking water wells. When I was in high school, air pollution was so bad in my town that planes could not land at nearby airports. There is a cancer cluster in my hometown, and I am one data point in that cluster. I was diagnosed with a rare cancer at the age of 20. So, the data on air pollution is not just statistics for me. And before I begin the science part of my talk, I would like to make this issue personal for you. So please, I invite you to take a deep breath and breathe out. You have just drawn deep into your body 1 pint, a half a liter, of the world's atmosphere. Breathing is an ecological act. Whatever is in Cartagena's air is now inside your body, and is part of you. That includes the ultrafine particles that have been emitted by the tailpipes of the cars that are driving by the convention center here right now. Those particles that you have inhaled have crossed the border of your lungs' alveoli and have entered your bloodstream. They are already altering the rhythm of your heart. They are raising your risk for heart attack. These particles of air pollution are already silting up your arteries, creating inflammation, raising your risk for stroke, raising your risk for high blood pressure. Some of this air pollution has entered your brain directly through the olfactory nerve in your nose and are now raising your risk for dementia in old age. If you are pregnant, air pollution is now crossing the border of the placenta, raising your risk for preterm birth and inhibiting prenatal growth. Air pollution makes babies smaller and brings them out into the world too soon. Preterm birth is the #1 cause of disability. Put simply, breathing is life. And fossil fuel-derived air pollution turns the living act of breathing into an act of self-harm. What I want to talk to you now about is fracking, hydraulic fracturing, a method for getting oil and gas out of the ground by using water as a sledgehammer to break apart shale bedrock and liberate the tiny bubbles of oil or gas that are trapped inside the rock and that would otherwise be unable to flow to the surface. 20 years ago, fracking was an unconventional technique, but now in my nation, the United States, it has become the dominant method
of oil and gas extraction. Hydraulic fractured wells now produce 79% of U.S. natural gas and 65% of U.S. oil, with fracking now used in 95% of all new wells. Shamefully, fracking has enabled the United States to become the #1 producer and exporter of oil and gas to the world, and it is driving a boom in liquefied natural gas, LNG. The reason I believe that fracking belongs at the heart of the World Health Organization's meeting on air pollution is that fracking radically expands the ability of fossil fuels to make air pollution. Traditionally, we think of air pollution as fossil fuel combustion byproducts, which it is, and fracking does contribute to that. But air pollution from fracking starts long before the gas is burned. It starts the moment the drill bit hits the shale, turns sideways, and begins boring horizontally like a robotic mole through the rock where the oil and gas is imprisoned. This is a weeks-long process. Explosives are then sent down the borehole to begin the fracturing process, and that's followed by pressurized water and chemicals. During this time, there is no pipeline connected to the well. The rock being shattered is full of volatile organic compounds, lighter than air, and these are now free for the first time in 400 million years that they've been trapped down there, and they begin escaping their prison cell and flying out of the hole and entering our atmosphere. This includes benzene and formaldehyde, two powerful cancer-causing chemicals. It includes methane itself, which is the chemical name for natural gas or fossil gas. Also includes hydrogen sulfide, a neurotoxin, and chlorine. Each fractured well is like a giant cigarette in the earth, and there is no controlling what comes out of it and into our air. Data shows that workers on well pads can have benzene in their urine high enough to cause leukemia. We know that children in Pennsylvania who live near fracking sites have elevated rates of childhood leukemia. And just this morning, I read a new study in the Journal of Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention. And I'll read you an excerpt from the conclusion. The data show that, quote, Colorado's children living within 13 kilometers, which is about 8 miles, of oil and gas sites are at increased risk for leukemia, with children within 5 kilometers bearing the greatest risk. To keep fracking operations from blowing up, the flare stacks are used to control pressure. And in the United States, we lead the world in the number of flare stacks. Air pollutants from flaring operations include volatile organic chemicals, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, heavy metals, and again, more formaldehyde and more benzene. In the U.S. state of North Dakota, rates of hospitalization from respiratory distress are linked to the intensity of flaring operations that are associated with fracking, with effects seen in people up to 60 miles away. I think that's about 100 kilometers. In Texas, living near gas flaring operations raises the risk for preterm birth among pregnant women. And a 2020 study shows that Hispanic residents were exposed in Texas, were exposed to much more fracking-associated flaring than white residents. This is why, one of many reasons why fracking is an environmental justice issue.
and more pollution is generated in the act of compressing and moving the fracked gas through a pipeline. Pipelines are serviced every 40 to 100 miles by compressor stations that push the gas forward. Pipelines and compressor stations are inherently leaky. Indeed, they leak by design in order to prevent explosions. The leaks are baked in to the engineering of fracking. These are not plumbing problems that can be fixed. A 2017 study identified 70 different air pollutants in compressor station emissions. A 2019 study found that 39 of these chemicals are linked to cancer. A 2020 study found that proximity to higher amounts of volatile chemicals from compressor stations were linked to higher death rates. A 2021 study found alarming levels of VOCs, including benzene, in indoor air of homes near compressor stations. And this is in Ohio, near a compressor station in Ohio. And remember, we haven't even brought the gas to the burner tip yet. We haven't even combusted it. Researchers have documented 200 different air pollutants in their fracking operations. 61 are classified as hazardous, 26 are considered endocrine disruptors, meaning they interfere with our hormones. In Colorado's Front Range, nitrogen dioxide emissions from fracking wells now exceed levels produced by all the region's cars and trucks. And again, we haven't even burned that gas yet. And according to a 2023 assessment, and Tatiana cited this as well, $77 billion in healthcare costs result from air pollution from oil and gas extraction. And that includes, and I'll say this again since Tatiana said it, more than 400,000 asthma attacks, more than 2,200 children getting asthma for the first time, and 7,500 deaths. 7,500 dead Americans every year before we even light the match. All right, I'd like to close now by telling you about where all this data I've been describing comes from. It's all in this Fracking Science Compendium, the 9th edition, which is a peer-reviewed, fully referenced compilation of evidence outlining the risks and harms of fracking. And because I believe in the transformational power of material objects, I'm simply going to pass this around for you to hold. The compendium also exists on our website as a fully searchable open source document, and I'll share with you the link to that here at the end. The only difference between this compendium of ours and a scientific monograph is that we have written it in plain, non-technical English, because our intended audience is not just other scientists, but people living near fracking sites, journalists, and political leaders. And this Wednesday, we are launching the latest Spanish language edition. At Science and Environmental Health Network, we believe that knowledge is power. And here is the origin story of our Fracking Science Compendium. We first compiled the first edition a dozen years ago when fracking was proposed for New York State, where I live, and our governor had to decide whether to permit or prohibit it. He ordered his Department of Health to review the evidence for harm. However, the process was very secretive, so a group of scientists, public health researchers, and physicians joined together to form Concerned Health Professionals of New York, and we began compiling the research ourselves. Both groups of scientists asked two questions. One, is fracking harmful to public health and the climate? And two, if it is harmful, can we devise rules and regulations that would make it safe, or are the dangers unavoidable? And in December 2014, both groups, the government scientists plus we independent scientists,
reached the same conclusion. Namely, fracking injures the health of people who live nearby, both because of water and air pollution, and current technologies cannot make fracking safe enough to allow it. Thus, fracking was banned in New York State. And at that time, there were 400 studies in the peer-reviewed scientific literature that showed the evidence for harm. 11 years later, there are more than 2,500 such studies. In other words, today we have 6 times more evidence for harm as when we banned fracking in New York in 2014. Our current compendium has 637 pages and has 2,557 footnotes. And altogether, these studies, both the new ones and the old ones, show that our governor made the right decision. And our compendium is about much more than air pollution. There are chapters on climate risks, water contamination, earthquakes, flood risks, radioactivity, environmental justice, threats to agriculture, to name a few of its 17 topic areas. Further, the compendium is much more than a big encyclopedia. We have also created an entire toolkit for communities, including doctors and nurses, to use in their own public education campaigns, including PowerPoint slides and scripts for public talks and fact sheets. What we learned during the early days of fighting fracking in New York State was the importance of not only bringing this data to our legislators and our governor, but to take it to the people who were targeted for fracking. This is a Science for the People project. I and other members of Concerned Health Professionals of New York spent the better part of 2 years traveling through our state to rural communities, bringing the findings of our research to church basements, to schools, libraries, and town halls. And what we learned is that the more we shared the science in communities, the more people felt empowered. And once they understood what risks they were being compelled to endure, they were more likely to testify, to organize, to stand up and speak out at public meetings, to call the governor, to rally, to write letters to the newspaper. We used the science to inform and inspire a social movement that became so big that the governor could not ignore it. I learned that sometimes activism opens a space in the culture for science to speak. After we banned fracking in New York State, we continued to release updated editions of the compendium, and we are still involved in this work. I'm proud to say that the compendium has been used around the world. It played a role in fracking bans in the US states of Maryland, Washington, and Oregon. It's twice been translated into Spanish. Thank you to the Heinrich Boll Foundation for that, and currently to our friends in Argentina, APSUR, who are carrying out that hard work for the latest Spanish translation of the new edition. I traveled with the compendium to Mexico and Argentina in 2016. The compendium helped successful ban efforts in Ireland. It's been used in the European Union, in South Africa, and in the United Kingdom. And in 2023, I testified before the Congress here in Colombia, by Zoom, and shared our data. So even in this political moment, and perhaps especially in this political moment, we want to keep this compendium going. Science matters. So here is, you're seeing a sample above my head of some of our PowerPoint slides, which are available to you. We have a set of 30 of them with descriptions of the main findings of our research. And you can see this is the one on gas stoves. We have them on air pollution and earthquakes and all the topic areas. And can you go to the next slide? And you can scan it here to be attached to our website. So I'll let the compendium here have the last word. This is our concluding statement. In sum, the vast body of scientific studies confirm that the public health and climate risks from fracking are real, and that the range of environmental harms are wide.
Our examination uncovered no evidence that fracking can be practiced in a manner that does not threaten human health directly or without imperiling climate stability upon which human health depends. So today, I did not bring the gas to the burner tip. I did not light it on fire and only focused on the upstream air pollution from fracking, which is prodigious. However, I promise that on Friday, when I speak again, I will ignite the gas and tell you more about our new work on the indoor air pollution created from gas stoves. And thank you for your attention. Muchas gracias a la doctora Sandra, creo que su presentación es impresionante, nos da todos los detalles de lo que significa no solamente el fracking, sino la expansión de la frontera extractiva, la continuidad de la explotación de combustibles fósiles y cómo es absolutamente urgente que salgamos de ellos lo más pronto posible. Muchas gracias, doctora Sandra, que de verdad nos deja muy impactados con todo el trabajo que han hecho ustedes de manera tan juiciosa. Para continuar con nuestro programa de hoy, invitamos a las y los activistas que nos acompañan de todas las Américas para que sigamos con esta discusión. Entonces invito inicialmente a John, fundador de Port Arthur Community Action Network, a estar aquí en nuestro panel. Un aplauso para él. También quiero invitar a Fernando Cabrera del Observatorio Petrolero Sur OPSUR. Y quiero invitar a Carla Flores de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Y tendremos que esperar, porque desafortunadamente nuestra compañera Joel recibió una muy mala noticia y no va a poder acompañarnos aquí. Entonces estamos esperando me imagino que el movimiento que nos acompañe aquí, pero entonces, mientras tanto, y creo que iniciemos aquí, teníamos unas preguntas para compartir aquí con ustedes. Creo que podemos empezar de sur a norte. Tenemos hoy aquí entonces a toda nuestra América y queríamos empezar entonces con Fer. Fernando, ustedes en Argentina tienen una situación tremenda, han estado viviendo con vaca muerta, han sufrido esta profundización de lo que significa hacer fracking y que incluso hasta los nombres de los pueblos, hasta los nombres de los lugares que siempre fueron los que escogieron las comunidades terminan siendo reemplazados por vaca muerta. Quiero que nos contes aquí qué significa esa destrucción en ese territorio, qué significa el fracking hoy en Argentina y cómo esto lo comenzamos a relacionar con todo esto de lo que hemos hablado, con este tema central que tenemos hoy aquí, que es el tema de la salud. Entonces, Fer, muchas gracias por tu... Gracias, Andrés, gracias al Tratado de No Proliferación de los Combustibles Fósiles por la invitación, la propuesta. Es muy necesario que el tema sanitario sea parte prioritaria de nuestra agenda y si bien hemos venido impulsando en el sur distintas acciones en ese sentido, hemos decidido en el último tiempo fortalecer esa mirada, así que nos parece muy oportuna la propuesta, la invitación y poder estar acá. Ciertamente reconocer la militancia, el trabajo, la resistencia del pueblo colombiano, una lucha que ha llevado mucho tiempo. Y para nosotros es un ejemplo de cómo lograr algo que, bueno, nosotros no pudimos hacerlo. Hace 12, 13 años se empezó a hablar de una nueva formación geológica llamada Vaca Muerta. Estados Unidos la ubicó, la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, en un ranking, la ubicó muy bien en el ranking global de formaciones de shale a nivel global, y el gobierno nacional de ese entonces, con
realizados 2.300 pozos solo en esa piedra, pero en esa cuenca, junto a otras formaciones, la totalidad de pozos con esta técnica suman 3.500 aproximadamente, y se ve como una especie de algo que funciona en Argentina. En general hace como 20 años que no funciona mucho nada, no hay una política que se sostenga, hay una crisis medio recurrente y aparece como uno de los grandes, en los medios, en los gobiernos, algo así como una gran salvación que parece que va a ser, ¿no? Una expectativa de que mañana esto nos va a salvar y por ahora esa expectativa después de 10 años sigue en pie. En un contexto donde se empezó a abrir una propuesta más exportadora, que siempre estuvo, pero hasta hace unos años se decía que se explotaba para que en Argentina hubiera petróleo y gas. Era cierto que estábamos importando un montón de energía, pero bueno, ya desde el 2020 se empezó a exportar y un poco la apuesta ahora es exportar de manera importante tanto petróleo como GNL. Hay algunos proyectos de GNL avanzando, entonces un país que hace algunos años importaba energía, hoy está la propuesta y por eso el entusiasmo y el fervor de los gobiernos y las empresas para empezar a exportar. En este contexto la situación de salud, de los impactos es muy grave. Voy a mencionar 3 o 4 cosas muy notables, visibles a simple vista, vinculadas con esto, para pensar un poco de qué estará pasando con lo que no vemos también, ¿no? En principio, en primer lugar, el agua, el consumo de agua, se habla de consumo de agua en el discurso oficial, cuando en realidad es la contaminación, el abandono, el desperdicio de agua. Es notable, hoy un pozo en Matamuerta gasta 60.000 metros cúbicos de agua en un pozo normal y hay pozos de 140.000 metros cúbicos de agua, que son cantidades irrefrenables. Es lo que consumen 60.000 metros cúbicos, 100 millones de norteamericanos, 100.000 norteamericanos, perdón, 100.000 personas de Estados Unidos en un día o 200.000 noruegos. Eso es lo que consume un pozo típico, básico de Vaca Muerta hoy. Hay pozos que duplican esa cantidad de consumo de agua. Como decía, este agua no es igual que el agua que consumimos, porque el agua que consumimos sigue su vida hidrológica, sino que es agua que queda en el subsuelo, en las formaciones, en buena medida, y un 25, 30, 35% de esos 60 millones de metros, de 60.000 metros cúbicos, 60 millones de litros, vuelve a la superficie y sin recibir ningún tratamiento es abandonada, inyectada en pozos viejos y abandonada allí. Entonces, pozo a pozo se abandonan, se contaminan y se abandonan esa cantidad de litros de agua. Otro tema también, que ya nadie discute, que en principio los gobiernos empezaron a minimizar, después dijeron, bueno, hay que estudiar, y hoy ya no discuten, pero no dicen, no nos dan la razón, es lo vinculado con los sismos. En 2013-2014 la empresa Nacional de Energía, YPF se llama, sacó una campaña en contra de los mitos de los ambientalistas, discutiendo que lo que decían los ambientalistas eran en realidad mentiras, mitos. Y una cosa que decía en todos los grandes diarios nacionales era que iba a haber 0% de sismos. Hoy llevamos en zona que no era sísmica más de 500 movimientos, más de 500 sismos, en general de poca magnitud, no de gran magnitud, comparado con los territorios geológicamente sísmicos, pero son sismos que tienen muy poca profundidad, entonces superficie se siente mucho pese a la poca magnitud, y hay algunos poblados muy afectados por esto, pequeños poblados rurales más bien, pero donde hay una serie de afectaciones a la salud, al estrés, al pánico, que no ha tenido ningún tipo de respuesta gubernamental. Gobierno que nunca vinculó, incluso hoy, la explotación petrolera, la explotación gasífera con los sismos, pero se empezaron a dar justamente cuando hubo un gran yacimiento de empresa privada que pasó de no producir nada a producir el 10% de gas en un solo año. En ese mismo año empezaron los movimientos sísmicos a pocos kilómetros de ahí, 7, 8, 10 kilómetros de esa zona, en un pueblito que se llama Sausal Bonito. Esta coherencia, esta sucesión de hechos entre que se fractura y los sismos después se vio en otras áreas también. El tercer tema, también innegable, a ojos vista un problema, la generación de residuos, la basura, la cantidad de barros empetrolados con químicos y residuos semisólidos que se acopian en grandes plantas de acopio, son plantas de tratamiento supuestamente, donde eso se va a quemar en unos hornos y va a bajar los niveles de hidrocarburos para después llevarlos a disposición final.
plantas de alojamiento de barros empetrolados. En 2015, una legislación provincial obligó a que esas plantas estuvieran a más de 8 kilómetros de las zonas urbanizadas, y el día de hoy 3 de las 5 plantas que existen todavía no terminaron, siguen estando en zonas urbanizadas a menos de 8 kilómetros, sin plan de transición. Una planta que sí se movió, los residuos que estaban en 2015, insisto, hace 10 años, todavía siguen estando ahí. Recién en enero de este año empezaron a mover hacia otra planta esos residuos, después de que hay una causa penal por este hecho, que ha habido una lucha importante al respecto, que está quedando en el centro de una ciudad importante, la más grande, la más populosa, la que mayor población tiene en la Patagonia Argentina, pero se lo llevan a una planta que sigue sin cumplir el requisito. Está todavía a 4 kilómetros del centro de un poblado más alejado, más pobre, entonces están moviendo el problema al lugar sin solucionarlo. Algo así como 10.000 camiones de basura están alojados en esa planta que, como insisto, está hoy en una ciudad muy importante de la Patagonia Argentina. Otro tema y del cual nos enteramos o empezamos a prestar atención cuando justamente Sandra y Katy, compañeras que hicieron el convenio en 2016, es el tema de las afecciones laborales. Para nosotros no era un tema, y realmente lo que empezamos a ver a partir de ahí, la cantidad de accidentes de trabajadores que incluso llegaron a la muerte de muchos obreros petroleros, fue notable. Claro, la muerte se conoce, se sabe por los medios, pero después lo que empezamos a ver es una serie de afecciones a la salud vinculadas con mutilaciones, con golpes y graves daños, y después debe haber otras, pero bueno, las cuales no tenemos acceso, de afectaciones a los trabajadores que realmente son muy notables. Otro tipo de situaciones, ya no laborales, tiene que ver con ambientalmente, cómo el Estado regula o ve incidentes ambientales, así le llaman, y hacia el 2021 de 2,6 incidentes ambientales que en mi provincia había en 2017, en 2021, que es el último dato oficial que tenemos, se había multiplicado 5,6 incidentes, es decir, pequeños derrames o grandes derrames, incendios pequeños o grandes incendios diarios en solo una provincia. Cierro con esto: si esto es lo que no se ve, si esto es lo que se ve, si esto es lo que podemos ver a gran, así, cualquier hijo de vecino sin ninguna capacidad técnica, sin saber demasiado, está por vista de todos. Realmente lo que esté pasando en el subsuelo con la fractura y ese agua es un signo de pregunta. ¿Qué está pasando con la calidad de agua? Una cuenca hídrica muy importante también. Las emisiones, si bien bueno, hoy hay tecnología para seguirlas, no tenemos, es algo muy difícil de asir, de agarrar, de poder dimensionar, y ni hablar de otro tipo de afectaciones a la salud de más largo plazo, como las que se pueden dar en el sistema endocrino o demás, que hoy son difíciles todavía de poder cuantificar. Corto ahí para seguir. Fer, muchas gracias, son impactantes los datos, es corroborando nuevamente lo que la ciencia nos dice, lo que es claramente una situación de absoluta urgencia. Lo resumías o hablabas de 3 puntos de contaminación de agua, de sismos y de residuos. En eso terminamos viendo materializar eso que también es tan interesante, lo que es visible porque buena parte sigue siendo invisible. Muchas gracias, Fer, por esta parte inicial. Vamos a seguir hacia el norte y vamos a dejar de último a Colombia, ya que somos anfitriones. Entonces, seguimos con Carla. Carla, contanos por favor de la situación en México, de qué ha pasado con estas intenciones de los nuevos gobiernos de la prohibición del fracking, cuál es esa realidad y cómo esa realidad impacta a los territorios y las personas en México, hablando alrededor de este tema central que nos convoca, que es la salud. Bueno, en México hay un contexto muy interesante porque justamente empezamos a conocer lo que es el fracking por ahí en el 2013, que es cuando justo nace la alianza, con una trayectoria de 12 años, porque esta reforma energética lo que reforma es que abre las puertas a la iniciativa privada, porque desde 1938 hasta ese año los hidrocarburos eran propiedad del Estado. Y a partir de 2013 se abre iniciativas tanto privada como nacional con el argumento de más producción, ¿no? de más innovaciones, entre estas innovaciones esta tecnología de fracturación hidráulica para tener más gas y más petróleo en menos tiempo. No obstante, esta técnica en México ya existía desde los 90, pero es que en nuestro país
se usa también en yacimientos convencionales poco permeables. De hecho, tenemos ahí una franja que es San Terciario del Golfo, donde es convencional y sin embargo se practica la fracturación hidráulica. La Alianza Mexicana contra el Fracking, a quien represento ahora, la organización a la que pertenezco se llama Cartocrítica, pero pues los trabajos que se han hecho han sido arduos en resistencia a esta práctica. De hecho, actualmente estamos conformadas por 5 comisiones de investigación, que tenemos serios trabajos en impactos diferenciados en materia de género. Hacemos también análisis de asignación de recursos fiscales, de cuánto se asigna anualmente para esta práctica. Hacemos difusión, talleres, ¿no? En la investigación, de hecho, tenemos ahí, les puse unas tarjetas en las sillas, ya tenemos investigaciones enfocadas en salud. Una de ellas es metano, o sea, los impactos de metano en el desarrollo embrionario por la cercanía a pozos de extracción de gas con esta técnica, porque son no convencionales. Y bueno, y fracturando el campo, que bueno, ahí están los links si tienen interés en ellos. El contexto político que me preguntas es complicado porque justamente en esta reforma energética el expresidente Andrés Manuel López Obrador lo tomó, o sea, fue fuerte opositor a esta reforma porque en México el petróleo es un símbolo de orgullo nacional y soberano, ¿no? O sea, por esta independización, por esta apropiación del recurso, etc. Entonces hay una seria contradicción con la identidad y la imposición del imaginario colectivo, ¿no? De que la extracción es desarrollo y progreso. Entonces es algo difícil y se apropia políticamente de esta idea. Se usa como campaña electoral en 2018, se promete la prohibición de la técnica, es el compromiso 75 de 100, y digamos que durante todo ese periodo de administración se hizo esta moratoria de forma discursiva, o sea, nunca se estableció algo escrito, algo legal, ¿no? Y las tuvo de todas, porque a diferencia de en Colombia, sí teníamos mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces era el momento preciso para promover esta prohibición. Se trabajó directamente en mesas con Secretaría de Medio Ambiente, ¿no? Economía no abrió mucho sus puertas, pero teníamos ahí la oportunidad de prohibición y se quedó en discurso. Luego, a final de esta administración, 2024, se promovió una reforma constitucional que creemos que también fue una estrategia electoral para la sustituta de Andrés Manuel López Obrador, ahora presidenta Claudia Sheinbaum, que también fue vocera de la prohibición del fracking con una de sus promesas de campaña, específicamente ahora sí, 87 de 100, pero se quedó en discusión en comisiones. Y hay un recurso legal ahí que si no se discute en tanto tiempo se desecha. Y resulta pues ya se desechó. Y es un tema del cual ya no se vuelve a hablar y que de hecho nos preocupa porque justamente uno de los discursos de la actual administración es esta idea de transición energética no necesariamente justa, basada en la electromovilidad, pero la electromovilidad basada en el gas, ¿no? Entonces creemos que están abandonando todos estos discursos, tanto de prohibición del fracking como de minería, en una promoción de extracción de gas y cobre. Y bueno, hay 2 proyectos muy a la puerta, el gasoducto Saguaro, que es traer gas de Estados Unidos para exportar gas licuado en las costas de Baja California, y otro que se llama Puertas del Sur, que es llevar en toda la costa del Golfo por un ducto submarino también transportar gas. Esto en un país donde más del 50% de la población vive en pobreza energética, donde ya hay registros de daños en la salud, sobre todo síntomas, porque no hay registros oficiales, carecemos de un seguimiento sanitario serio al respecto de zonas de sacrificio, comunidades afectadas, y donde las zonas de extracción, la zona norte del país, que es el desierto, sufren un estrés hídrico severo de contaminación del agua, del suelo, digo, no solamente, como ya bien dijo Sandra, no solamente es contaminación del aire, es contaminación de todo el contexto y principalmente en la parte del upstream, ¿no? de la extracción. Carla,
muchas gracias. Es también un panorama por lo menos alarmante y este punto tan interesante y sobre todo para nuestro caso aquí en Colombia, de cómo terminó siendo un gancho para la campaña el oponerse al fracking, pero que finalmente no se logró concretar. Nosotros en Colombia estamos en una situación que puede ser similar, con una gran diferencia de una voluntad que existe como lo dijiste tú, con las pocas posibilidades que hay en el Congreso, pero que digamos, tenemos que llevar más allá y tratar de hacer todo lo posible por generar esos instrumentos que nos puedan asegurar que el fracking no llegue en la siguiente administración, desafortunadamente. Nuestra siguiente intervención, siguiendo hacia el norte, entonces vamos a preguntarle a John. John tiene John tiene un trabajo directo en la industria petrolera y ha vivido pues directamente por un lado el trabajo y por el otro también como los impactos y tiene un gran conocimiento sobre este tema. Entonces a John le quisiéramos preguntar cuál es esa relación que hay entre fracking, todo el proceso de producción y de transformación de los combustibles y los impactos a la salud en los territorios tanto circundantes a las refinerías como también alrededor de los pozos. Aquí tenemos esa grandísima experiencia que John nos puede aportar. Muchas gracias, John. John es, como habíamos dicho, el fundador de su organización y de su alianza en Estados Unidos, en Texas, y entonces nos puedes contar un poco más de eso. Thank you, Andreas. Good afternoon, everyone. Let me take this out so I won't hear myself echoing. I am John Beard, I'm founder and CEO of Port Arthur Community Action Network. And I can say it here, I'm a lot freer than I am if I was in the States, but we are an environmental justice, social justice, and community development organization in what I like to call the belly of the beast. And why I say Port Arthur is in the belly of the beast, because whatever's going on in this oil and gas industry, you will find it in Port Arthur, the largest refinery in the country. I live 4 blocks away from its southernmost fence line, that's Motiva. The second largest in the country, 15 miles to our north. I worked for 38 years in that facility. That's Exxon Mobil's Beaumont facility, and it is the second largest in the country. And then we also have Valero, Total, Chevron Phillips Chemicals, Motiva Chemicals, and numerous other processing plants. Now, we don't exactly get involved in fracking per se, but the fracked oil and gas in the Permian Basin of West Texas, one of the richest oil fields in the world, comes to Port Arthur by way of pipeline. And from there, we refine it into many of the other products that are used and distributed not only in the country but worldwide. We have become, I guess you could say, a focus for the liquefied natural gas with 3 facilities basically in the environment of Port Arthur. Sabine Pass LNG by Cheniere, ExxonMobil's Golden Pass LNG, and also Sempra LNG. We are currently engaged in a court case with them, which we have won on 3 or 4 cases. Now the case goes back to the U.S. Circuit Court for a ruling, which we hope will minimize the amount of pollution. We showed where we could reduce it by 40%. And it's important that we be able to do this because Port Arthur is one of the most polluted places on the planet. We're in the 95th percentile in terms of air pollution. That means only 5% of the cities in the entire country have worse air than Port Arthur. And 2 of those are just down the street from us in Houston. Also, a United Nations study by Special Rapporteur is looking into pollution said Port Arthur is one of the most polluted places on the entire planet. So it's no wonder that we are opposed to any form of the expansion of petrochemicals, no matter what it is, because as we like to say, enough is enough. We've had way more than our fair share, and if someone else would like to have it, why not let them have it? They're always telling us about the jobs and the opportunities and the great thing it brings, but we don't see that. Port Arthur is basically a poor town. It looks like some of the places you would see in Ukraine or even Afghanistan, bombed out and depleted, with vacant lots, dilapidated homes. City of 57,000, it used to be prosperous, but that changed and it transitioned. But the greatest effect on
Port Arthur has not just been economic, it has been the health of its citizens and people. Port Arthur has twice the state and national average for cancer, but not only cancer, heart, lung, and kidney disease. People of color in Port Arthur are 15% more likely to have cancer and 40% more likely to die from cancer than others in the population. So it's important for us to know and understand the causality behind it. And it has to come from the petrochemical industry. Just as Sandra said earlier, when you look at the emissions of toxins, matter of fact, Port Arthur is home to two, I guess you'd say, places of where there's a high level of toxicity from cancer. Two cancer clusters, one in Port Arthur proper, and an adjacent city next to us, Port Neches, has a cancer cluster. Because Total Refinery in Port Arthur is the third largest emitter of benzene in the entire country, a known carcinogen. But we also have another company that is an emitter of ethylene oxide, and it's the largest emitter in the area. But you also have German pellets that takes our beautiful East Texas forest, chops the trees down, processes it into pellets about the biggest the end of your pinky finger, and exports to Europe to be burned for electricity. But that process uses formaldehyde. So whenever I step out of my home, which is about a half mile from there, and I smell this odor that's like you're in a wood shop or someone sawing or cutting wood, it's not just wood you smell. It's also that formaldehyde that is laced in that odor, in those particles of wood. And as Sandra said earlier, what you breathe, you ingest, because the alveoli separates the veins and the arteries, and it helps you exchange oxygen and blood gases. And some of these particles are so small, in the 2.5 micron range, that is 1,000 times less than the width of the human hair. It can easily be transported into your body, where it causes chronic health and illnesses and mutagenic changes in your DNA. So it's crucial and important for us to just say no, to say enough is enough. Because as much as we fight back, they keep pushing back to try to bring in more. So we have to understand that there is a causative link between the emissions that comes from the oil and gas taken out of the Permian by fracking, fracked oil and gas, and brought to the Gulf Coast for either export or further processing. And all the way, at every step of that process, there's pollution that is emitted that is harmful to human life and human health. Muchas gracias, John, por contarnos de toda la dimensión que significa el encadenamiento de la industria fósil, como habíamos dicho, en la expansión del extractivismo hasta las fronteras del fracking y continuar con lo que significa la producción y los impactos. Pues me quedo impresionado también con tus palabras, con entender hoy que Port Arthur es uno de los lugares más contaminados de la Tierra y que parece un lugar devastado por la guerra. Entonces, nos comunica aún más que esta lucha es una lucha que está en todo el continente y que está llevándose vidas en todos los lugares, incluyendo en los Estados Unidos. Muchas gracias, John, y le doy la palabra entonces a nuestra compañera Amarilyn Llanos del Movimiento Cesar Sin Fracking Sin Gas, que hace parte de la Alianza Colombia Libre de Fracking, para que nos cuente sobre lo que ha sido el proceso de resistencia al fracking en la explotación de yacimientos no convencionales en Colombia y sobre todo, Ama, pensar en cómo han sido esas estrategias que se han tenido desde lo territorial hasta lo regional, hasta lo nacional y hasta lo global también, digamos, y cómo todo esto nos tiene en el lugar en que nos tiene. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, yo, antes de pasar a digamos, ese escenario de estrategia que desde la sociedad civil, en esa sinergia que es la Alianza Colombia Libre de Fracking, que ha encabezado la resistencia a la implementación de estos proyectos en el país, yo quisiera describirles con un mapeito de noticias actuales que están sucediendo en este momento para que todos seamos conscientes de cuál es el estado del fracking, de los proyectos de fracking en el país. Y pensaba cuando venía hacia acá, es que bueno, mientras vamos a estar aquí en este salón, el gobernador de Santander
contra ese yacimiento de no convencionales que quieren extraer a través de la técnica del fracking. Pues desde esta gobernación se está convocando a un foro para justificar la necesidad de hacer fracking en el país. Mientras eso sucede, también la Asamblea del Departamento del Cesar se declara aliada de la multinacional que durante 30 años ha extraído carbón y que ahora tiene concesionados los principales ríos de los 2 primeros departamentos del país para extraer gas en mantos de carbón. Y mientras estamos también aquí en este escenario, la BBC de Mundo está exponiendo la corrupción de la empresa que quiere hacer fracking en el país, dándonos a conocer cómo no existen condiciones de responsabilidad ambiental, de responsabilidad social, de responsabilidad en materia de garantía de derechos humanos para aquellas personas, miembros de comunidad, de sociedad civil, que se atreven a levantar su voz contra los proyectos de fracking en el país. Mientras estamos nosotros aquí, estamos siempre haciendo esas estrategias para que no se implementen estos proyectos aquí. Nuestros amigos de Hidro Magdalena Medio, pero también de otras regiones que se oponen a estos proyectos, como organizaciones como CREDO, CRIGEA, Maguahuil, tienen que salir del territorio en muchas ocasiones, luego de una audiencia, luego de una intervención, luego de un pronunciamiento en contra de los proyectos de fracking. Mujeres pescadoras tienen que salir del territorio a esconderse por las amenazas que llegan en su contra, luego de hablar en una audiencia contra el fracking. Mientras eso sucede, mientras estamos aquí, el proyecto de ley 150 de 2024, que es el proyecto de ley que por quinta ocasión presenta la Alianza Colombia Libre de Fracking con algunos congresistas cercanos a la causa, está en una gaveta de un escritorio de la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, a pesar de contar a fecha de hoy con el mensaje de urgencia que el Gobierno Nacional presentó para de alguna manera agilizar este trámite y tratar, por fin, de prohibir el fracking y la explotación de yacimientos no convencionales a través de una ley de la República que establece mecanismo vinculante, del que Carla hace un rato señalaba justamente que no existió en México y que a fecha de hoy, aquí en Colombia, tampoco tenemos. Y mientras seguimos esforzándonos, los medios de comunicación afines a todo ese lobby hidrocarburífero, a todo ese lobby pro fracking, todos los días envían a la opinión pública y a la sociedad mensajes en el sentido de la necesidad de acudir al fracking, de reabrir esa intención del gobierno nacional de hacer fracking, amparados en dos argumentos, dos columnas argumentativos, porque sí las preparan muy bien. Uno es la escasez de gas, la necesidad de garantizar la seguridad o la soberanía energética y de seguir generando recursos que curiosamente lo justifican como una necesidad para sacar adelante la transición energética justa. Ese es el escenario. Todos los días aquí en el país estamos recibiendo mensajes sobre esa necesidad, que hay que hacer fracking para que haya gas, para que haya recursos, para que el sector transporte no se detenga, que para que la industria también, o para que el proceso de industrialización del país se siga realizando, porque al parecer no hay otra manera de hacerlo si no es a través del fracking. Hay una parte del país que no imagina este país sin realizar fracking. Nosotras, la compañera Yumelis, que era quien debía estar aquí en este momento, nosotras acabamos de llegar justamente de México. Estábamos conociendo, hablando con esas comunidades que ya han vivido la experiencia de tener fracking en sus territorios, y este escenario del que hablaba Carla, pero que también hablaba John hace un rato y que también hablaba Fernando hace un rato en Argentina, es un escenario real. La resistencia que hay aquí en el país no es sobre supuestos, no es invenciones que la sociedad civil se saca del bolsillo, tiene un sustento científico, investigativo, pero sobre todo la experiencia de estos países y comunidades hermanas que ya han vivido una realidad que nosotros no queremos que vivan las comunidades aquí, y menos en un país biodiverso como es el nuestro, con las mismas características socioeconómicas que menciona Carla, porque sin duda alguna en el extractivismo existe un clasismo, y es que si
alguna son las poblaciones étnicas, las poblaciones afro, las poblaciones con condiciones o garantías más vulnerables, son los que están y las que están asentadas justamente en los territorios en donde se sacan adelante estos proyectos. Comunidades que no tienen recursos, que no tienen herramientas en ocasiones para defenderse en una causa como esta, pero a pesar de eso, sí lo han venido haciendo, y ahí es donde llegamos entonces a este punto de resistencia y de las estrategias que con pocos recursos y herramientas, ¿verdad?, justamente se han utilizado para que en alrededor de 12 años no se haya podido implementar el fracking comercial aquí en el país. Y sin duda alguna la base de la resistencia está justamente en esas comunidades. Y hay una motivación muy grande, y es justamente la necesidad de defender su vida, de defender su agua, porque, bueno, la naturaleza y los que tienen el conocimiento químico o de ingenieros saben porque esos recursos se encuentran justamente en las cuencas de ríos, en complejos de ecosistemas hídricos de los cuales depende la vida de las personas, pero también de los animales, y una riqueza ecosistémica que siempre es puesta en riesgo justamente por este tipo de proyectos. En la Alianza Colombia Libre de Fracking confluyen una serie de fuerzas, y son fuerzas importantes y valiosas, en donde desde el campesino que ha visto afectada su tierra, su agua y su actividad de la que ha vivido de manera ancestral, ha sido afectada por los intentos de hacer fracking. Y ha sido afectado solo por los intentos. Nosotros no imaginamos, bueno, no tenemos que imaginar, Vaca Muerta no es un escenario imaginario, es una década de evidencias, de impactos en la salud, de impactos ambientales, ¿verdad? Lo mismo que México y lo mismo que en Estados Unidos, que son sitios del planeta en donde se ha hecho fracking, y que ya nos dicen a nosotros, nos dan una evidencia, pruebas y razones para seguir con esta lucha, porque no se implemente esta práctica en el país. Conociendo esos impactos, conociendo lo que sucede en las comunidades, las mismas comunidades han acudido primero a la formación y búsqueda de información, porque sin duda alguna la tecnicidad que hay en este tema a veces lo hace más complejo. Pero las comunidades han buscado la forma de formarse, y en ese sentido el conocimiento académico y científico también ha sido fundamental. Personas profesionales, muchos de ustedes están acá con sus investigaciones, también ayuda, entre otras cosas, porque parte de la estigmatización que hay contra los movimientos que resisten el fracking es que se sacan los argumentos del bolsillo, ¿sí? O se están inventando todos esos impactos, y son personas que tuiteras, nos han dicho tuiteros, nos han dicho desocupados, muchas cosas que no tienen que ver con el sustento que tienen esta resistencia, y en ese sentido la formación y el acopiarse de toda esa argumentación científica y académica ha sido importante. Pero también se ha acudido, por supuesto, a ese elemento tan fuerte que es el comunicativo, y en ese sentido hemos acudido a ciertos grupos que tienen mayor alcance para llegar a otros, como no sé quiénes recordarán la campaña Agua Filosa que se hizo en un tiempo, en donde se involucró inclusive a congresistas, a artistas, porque consideramos que esta discusión sobre el fracking no es algo que está circunscrito o encerrado únicamente a los ingenieros o a aquellos que tienen este conocimiento técnico o a los CEO de las corporaciones, ¿verdad? Sino que todo miembro de la sociedad, inclusive aquellos sitios en donde no hay proyectos o yacimientos no convencionales o proyectos de fracking, son los que deben involucrarse en esto, porque finalmente de lo que se trata es de defender el agua que todos necesitamos. Además, bueno, hablaba hace un rato sobre el proyecto de ley. La Alianza Colombia Libre de Fracking ha presentado en el Congreso de la República por 5 ocasiones proyectos de ley para violar, pero no se ha contado con toda la fuerza en términos de votos para sacarlos adelante. Y en digamos, en este gobierno pues hay una contradicción, porque como mencionaba Andrés, y bueno, todos conocemos, creo, esta fue una promesa de gobierno, la prohibición del fracking, que no depende tristemente del Ejecutivo, sino del Legislativo, pero sí aprovecho la oportunidad para señalar que el gobierno
gobierno tiene herramientas más allá de los legislativos para prohibir la técnica del fracking, y en ese sentido no me iré de aquí sin dejar sobre la mesa que esperamos que se pueda revocar antes de terminar este gobierno. Se revoque el decreto 3003 de 2013 y la resolución 9341 de 2014, que son los actos administrativos que establecen los lineamientos para que se pueda realizar el fracking. Así que el gobierno sí tiene una herramienta poderosa, y en este sentido sí seguimos pidiendo de este gobierno que cumpla su promesa de campaña por la que todos votamos. Asimismo, en lo jurídico hemos adelantado acciones judiciales, y también hemos coadyuvado otras adelantadas por otros grupos de litigio en el país. El logro que tuvimos, a pesar de que al final el Consejo de Estado no consideró suficientes los argumentos que se imprimieron en la demanda, pero a través de la demanda de estas normas que acabé de mencionar, por 5 años se logró suspender esa base normativa del fracking y se suspendió el fracking comercial en el país. Terminaré señalando que nunca antes el fracking ha estado más vivo en el país. Lo único que detiene en este momento el fracking en el país es la decisión más amparada, digamos, en el actual gobierno, la decisión de Ecopetrol de mantener suspendidos los proyectos de fracking en el país. Los proyectos pilotos de investigación integral, que es una herramienta que se ha buscado como para tratar de llegar al fracking con un vestido de ciencia y de academia, que no es más que un engaño, eso es lo que es un engaño para hacer el fracking comercial, se encuentran suspendidos solo por una decisión discrecional de Ecopetrol. Pero el temor de las organizaciones en el país es que acaba este gobierno y puede cambiar esa decisión más rápido de lo que yo le estoy diciendo. Y como este es un evento de voces sociales, ingeniero, ya vamos a terminar, pero hay unos jóvenes, estos son voces de organizaciones sociales, las voces de unos jóvenes que quieren hacerse escuchar justamente aquí, 3 minutos y todo lo que necesitan. Bueno, primero que todo, buenas tardes, gracias por estar aquí y gracias a Marilis y Andrés por esta participación. Si bien es cierto, todos los panelistas y quienes estamos aquí hemos concluido que en definitiva los estragos, afectaciones y vulneraciones que ha logrado el fracking no solamente es cuestión de un solo territorio, estamos hablando de que es una cuestión mundial, es una necesidad y una realidad que debe atenderse. Me gustó mucho la participación de la doctora cuando decía respirar es un acto ecológico. Nosotros creemos y consideramos que es un acto político y de resistencia. De que sin duda alguna, si no hay aire limpio, si no hay agua, si no hay garantías, no tenemos vida. Y en efecto, la transición energética justa debe ser desde el territorio y para los territorios. Deseamos, como movimiento, cesar sin fracking y sin gas como territorio del norte del país, enormemente vulnerado y afectado, así como también territorios cercanos como La Guajira, que es nuestro territorio hermano, que por favor se atienda que la transición energética debe ser desde los territorios. ¿Por qué desde el territorio? Porque sin duda alguna tenemos una gran preocupación, y es que se pueda desarchivar el proyecto de ley 150 del 2024, en donde exigimos la prohibición del fracking, extracción de hidrocarburos no convencionales y sobre todo la reestructuración de políticas públicas sobre transición energética. La transición energética debe ser desde las mujeres, desde un enfoque de género, en donde los territorios se tengan en cuenta, y evitamos y esperamos que no se siga expandiendo la matriz minero-energética. En definitiva, nuestros compañeros les están presentando a ustedes unos pequeños carteles que son de alguna manera nuestras pretensiones más vivenciales como activistas jóvenes desde territorio, y que esta voz no solamente es de cesar sin fracking y sin gas, esta voz no es solamente del cesar, esta voz es de un gran sinnúmero de organizaciones
que han estado con nosotros y nosotras presentándoles el día de hoy la urgencia que es necesaria no solamente para el país, sino para el mundo. Gracias. Muchas gracias al movimiento de Sin Fracking y Sin Gas. Muchas gracias, Ama. Muchas gracias a Carla, a Fernando, a John, y le vamos a dar paso entonces al señor viceministro Rego, por favor, para que, y posteriormente a la señora relatora Astrid, para que se la den. Vamos, nos marcan a nosotros. Muy buenas tardes. Pues ya nuestra compañera Tatiana, a nombre de la lucha social y el gobierno, porque ella no se ha separado del movimiento social, yo tampoco. Nosotros, sin querer excusarme de nada, pues estamos haciendo un paso transitorio, en el caso de Colombia, por el gobierno. Yo quiero hacer parte de rendir siempre un homenaje a la resistencia de todos los líderes y lideresas que en la región de las Américas han entregado su vida a la lucha por la defensa del ambiente y del territorio, en particular estas luchas contra el fracking, y lamentablemente pues Colombia ocupa dentro de América el mayor porcentaje de víctimas en la lucha por los derechos del territorio. Entonces, esto da cuenta de que esto es un proceso de larga duración, de resistencia, de creatividad, de lucha, y que los momentos en los cuales los gobiernos progresistas llegan al poder, tiene que haber sinergia, y no todo es color rosa. Yo no quiero entrar en una polémica, yo no creería en particular en este tema que el señor presidente Gustavo Petro, el compañero Gustavo Petro, haya hecho un uso electoral de la lucha contra el fraude. Ahí sí quiero, con todo el respeto, y lo podemos seguir discutiendo, porque aquí es de lo que se trata, sí dejar en claro que conociendo los intríngulis de la política y lo que son las relaciones con el Congreso y con la justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional, las complejidades son enormes y habría que mirar. Ahora, si finalmente se puede encontrar que deliberadamente hay una conducta contradictoria frente a lo que ha sido el planteamiento de toda la vida del presidente de este movimiento, pues hay que denunciarlo. No hay que guardar silencio. Pero yo lo que quiero decir, más que una polémica, es que no creo que en este tema particular, que es el que estamos tratando aquí, eso haya sucedido. Al contrario, yo creo que pone en evidencia algo que está pasando en el mundo. La narrativa contra la evidencia científica, por ejemplo, pasamos décadas los movimientos sociales diciendo no, es que no podemos solamente hacer consignas o hacer demandas, sino que tenemos que construir conocimiento robusto. Y hoy los movimientos sociales, además del conocimiento popular, que es un conocimiento robusto, pues está lleno de investigadores, profesionales, doctorados. Tatiana es recientemente doctorada en esa lucha de resistencia en el mundo por la defensa del territorio y los derechos humanos. Pero yo creo que ya no hay negacionismo, lo que hay es realmente una batalla de valores, una batalla ideológica que el presidente ha llamado la codicia. Ya no se habla de izquierda y derecha tanto, sino de la amenaza de la vida en todas sus manifestaciones. Creo que el negacionismo es decir que no hay evidencia de que hay una afectación, que hay cambio climático y que por lo tanto hay afectación a la salud pública. Y nosotros nos hemos ido con evidencia diciendo sí lo hay. Y yo creo que los famosos, entre comillas, negacionistas, lo único que tienen son intereses con la oligarquía y las familias más poderosas del mundo. Y que lo que no está importando es la discusión científica, sino que es un ejercicio de poder, que en este momento, en donde tendencias que se identifican más con el fascismo, quieren reeditar una lucha con antecedentes en la historia contra la humanidad. Es el momento de continuar forjando unidades, digo, en nivel de universidad, no abandonar la esperanza. Desde el gobierno no podemos abandonar nuestra responsabilidad, estamos sujetos al escrutinio público, así que pues, bienvenido. No importa que nos presentemos y seamos parte de un gobierno progresista, eso no quiere decir que no pueda haber la crítica. Bueno, pero estamos aquí
porque pues hemos tenido la oportunidad de que se reconozca pues en Colombia también un liderazgo en la lucha ambiental y de este gobierno. Son ya varios eventos, para no hablar de la COP16, pero esto es una, que estemos haciendo esta conferencia en Colombia es parte también de una lucha y de un reconocimiento para que la OMS y la OPS hayan decidido que la sede del gran evento sea acá y que se puedan realizar estos espacios. Y eso significa hoy una nueva amenaza contra la arquitectura global, que más o menos compartíamos unos valores a favor de los derechos humanos después de la Segunda Guerra Mundial. En este momento está amenazada toda la arquitectura global, que a pesar de sus fracasos y sus debilidades, representaba un lugar en donde poder, esto que se ha planteado aquí, tener un lugar de escucha. Pero ustedes están viendo cómo en las últimas semanas, porque estamos hablando de semanas, viene una avanzada absolutamente demoledora sobre todo este tipo de discursos y el retiro o eventual transformación de la OMS, los discursos en contra del Centro de Enfermedades del CDC de Atlanta, en fin, es un contexto que tenemos que incorporar en esta fase de la lucha global. No creo que estemos en el mismo momento, hay una quiebra de valores de lo que más o menos en Occidente o en el planeta después de la Segunda Guerra Mundial se construyó. Dijimos en Cali, ahorita en la COP16, todo el mundo emocionado por esta lucha, por defender la diversidad en uno de los países más biodiversos del mundo, pero mientras tanto eso es lo que sucedía en Gaza, es decir, la pérdida absoluta y total de valores y de arquitectura global para poder defender los derechos humanos. Es una situación que yo creo que esta generación que está aquí, o estas 2 o 3 generaciones aquí sentadas, tal vez no habíamos conocido de manera tan directa, a pesar de la violencia que hemos tenido que enfrentar, en particular en Colombia. Entonces, con todo el afecto y desde el corazón decirles, a mí me encanta, estando hoy en el gobierno, poder hacer parte de este encuentro. Al otro lado se está hablando de como el paradigma de lo que queremos sacar de esta cumbre, pero preferí acompañarles. Agradezco la invitación, porque aquí están los luchadores y las luchadoras sociales, la ciencia al lado del pueblo, la ciencia orgánica que está resistiendo, que está persistiendo, y entonces para mí ha sido realmente muy gratificante. Bienvenida a las críticas, no todo porque estemos en un gobierno progresista está bien, pero también hemos aprendido a ver que esto es un tema del régimen político, y el régimen es mucho más allá que la manera como se organizan las instituciones del Estado, y tiene que ver con los verdaderos poderes ideológicos, culturales, que queda develado una vez más, están en contra de la vida, están en contra de la humanidad, y se alían, no permiten ni siquiera la discusión. La discusión en Cámara no se dio en la Cámara de Representantes sobre el proyecto contra el fracking, ni siquiera se dio la discusión. En el caso de la reforma laboral, de manera indirecta está relacionado con estos temas, tampoco se permitió de eso. Quiero decirle a los colegas y a las colegas, compañeros, compañeras que vienen de otros países, estamos convocando una consulta popular. El señor presidente ha convocado ante el bloqueo institucional en el Congreso de la República una movilización popular para hacer una consulta, porque si el Congreso, que teóricamente representa también al pueblo, no permite el avance de las transformaciones, tiene que ser de nuevo en la calle, o como siempre, en la calle, en las veredas, en los corregimientos, que tendremos que encontrarnos, porque definitivamente hay un bloqueo de clase, hay un bloqueo oligárquico, hay un bloqueo ideológico, para que podamos siquiera alcanzar los mínimos constitucionales, los mínimos de derechos humanos. En eso es que estamos. Esta es una semana de debate, de discusión, queremos salir con planes de trabajo, fortalecidos los lazos para continuar adelante, no podemos desfallecer, y de verdad, muchas gracias por este evento. Muchas gracias al señor viceministro Urrego, y le damos también la bienvenida a la doctora Astrid Fuentes, la relatora especial sobre derechos humanos y ambiente limpio, saludable y sostenible, que hizo mucho esfuerzo por estar por aquí, a
Astrid, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación y muchísimas gracias a ustedes también por me da muchísima emoción hablar en mi tierra de nuevo y hoy acompañarlos como la relatora de Naciones Unidas del Derecho al Ambiente limpio, sano y sostenible. Y creo que pensando en este evento tan importante, no solamente del fracking, sino de lo que estamos viendo, continuamos viendo el aumento de la dependencia de combustibles fósiles, de petróleo, gas y carbón. Y una de las cosas claves que vimos, una presentación tras otra, no solamente estamos hablando del extractivismo, pero también de la importancia de la información y el derecho a la ciencia y el derecho a la verdad también. Y con ello quería aportarles que uno de los elementos claves que yo he tenido la fortuna de trabajar como abogada y ahora como relatora es poniendo los derechos humanos al centro. Y si bien, y hemos oído muchísimo, incluyendo del ministro, el reto que tenemos hoy en día con los impactos y los retos, incluso al sistema de Naciones Unidas, a los derechos humanos, a la ciencia que existe. Esto hoy nos da, por supuesto, una posiblemente angustia por lo que no está funcionando, pero yo profundamente considero que hoy tenemos una oportunidad histórica de reinventar los sistemas de una manera en que de verdad nos funcionen, en que en realidad pongamos los derechos humanos y a las personas al centro de una manera equitativa y que podamos, por ende, avanzar las soluciones que hoy en día la ciencia y las personas en territorio y cualquier persona cuando vemos las noticias lo estamos viendo. Por supuesto, cuando hablamos de fracking o del aumento del consumo de gas o petróleo o carbón, estamos hablando de la triple crisis climática y es una realidad que no podemos negar. Hoy estamos viviendo no solamente la crisis de cambio climático, pero también la pérdida de biodiversidad y la contaminación tóxica. En una situación a nivel global, que obviamente lo vemos en Colombia, pero también en América Latina, en donde quienes menos han sido responsables por estas crisis son quienes más están sufriendo las consecuencias. Y esto es una obligación fundamental de los estados, pero también de las empresas. Las empresas tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Las empresas tienen la obligación de, incluyendo por supuesto, de respetar el derecho al medio ambiente sano. Y cuando hablamos del derecho al ambiente sano, hablamos de clima seguro, aire limpio, agua limpia y sostenible, biodiversidad y ecosistemas saludables, alimentación sana y sostenible y ambientes no tóxicos. Esto no puede ser una utopía, tiene que ser una realidad. Y en la medida en que una persona o algunas personas tengan afectaciones a este derecho al ambiente sano, todas las personas también lo estamos teniendo. Hemos estado oyendo tal vez de algunas personas en los gobiernos, pero desafortunadamente es la prioridad en donde es la defensa de los derechos individuales. No hay defensa de los derechos individuales sin la defensa de los colectivos y el derecho al ambiente sano es un derecho tanto individual como colectivo que no solamente lo hemos trabajado de esa manera desde la relatoría, pero también, por ejemplo, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y muchas constituciones, incluyendo la colombiana, hablan del derecho individual y colectivo. Pero estos elementos que les mencioné son elementos sustantivos. El derecho al ambiente sano también tiene elementos procedimentales que también son derechos en sí mismos. El derecho a la información, a la participación pública y el acceso a la información, y al acceso a la justicia y a la remediación. Y consiste con tecnologías o con prácticas como fracking, estamos viendo que se viola el derecho al acceso a la información, ni siquiera solo para los ciudadanos y ciudadanas, pero también para el Estado, porque la tecnología del fracking está protegida por confidencialidad por el derecho privado, y esto implica que a pesar de que cualquier Estado haga todo el esfuerzo para hacer buenos estudios de impacto ambiental y buenas evaluaciones, no tiene acceso a las más de 700 sustancias que se usan para hacer este tipo de tecnologías. Y esa es una de las razones por las cuales el Consejo de Estado en Colombia mantuvo su medida de moratoria y que esperamos que no solamente en Colombia sino en otros países se siga aplicando y
Colombia se comience y en otros países se aplique el principio de precaución. Como estábamos oyendo antes, y yo quiero resaltar mucho, no, esto no es un tema partidista, tampoco es un tema de ideologías. Estamos hablando de los derechos y de tanto el presente y los derechos de las generaciones presentes, es decir, todos y todas nosotros, como de las generaciones futuras, que también es un reconocimiento en derecho nacional e internacional que es importante. Quería simplemente resaltar también la importancia de reconocer que cuando hablamos de estos derechos no hablamos simplemente de, como mencionaban antes, de un tema de la defensa de los territorios de manera aislada, etcétera, pero también estamos hablando del Estado de Derecho. Y allí, aunque en casos de fracking que yo sepa todavía no hay algunos litigios internacionales, pero sí estamos viendo litigios internacionales en contra de los estados, no solo en Colombia, sino de muchos estados cuando están aplicando las normas, exigiendo estudios de impacto ambiental y respetando los derechos humanos y la constitución de sus ciudadanos. Entonces me parece muy importante que podamos, creo que el trabajo que estamos oyendo acá y el trabajo de la alianza en relación con fracking, pero en otros países también, lo que estamos viendo es resaltar la importancia de defender no solamente esas instituciones, pero el derecho a la ciencia, la información, el Estado de Derecho y la posibilidad de que la defensa del interés público en lugar de la defensa de los intereses privados pueda permearse y pueda avanzar. Entonces yo quiero también terminar con incluso una recomendación del IPCC que dice que en reconocimiento de la triple crisis planetaria, de que no hay ninguna duda de la existencia del cambio climático, es muy importante que avancemos en la justicia climática, incluso a partir del uso de la ciencia, pero también del conocimiento tradicional. Y ahí es donde, como mencioné antes, tenemos una oportunidad gigante de refundar las instituciones y hacer las cosas bien después de 100 años. Así que muchísimas gracias y esperamos tener una gran conferencia estos 3 días. Muchas gracias a la señora relatora y invito al director de la iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, Alex Rabalovich, para que cierre. Muchísimas gracias a los representantes del gobierno colombiano, a los representantes de las luchas locales para el territorio, para el aire, para el agua, gracias para los representantes de la ciencia y de las luchas de todas las Américas. Como hemos visto, como para utilizar las palabras de Sandra, lo que estamos viendo es un asesino, perdón. Ese es un crimen, ¿sí? No es una tragedia donde no hay culpa. Tenemos que reconocer que hay culpa detrás de la crisis que estamos viviendo y que tal cual como hemos construido un sistema basado en el uso de estos combustibles fósiles, podemos construir un sistema encima de valores distintos y de combustibles distintos. Y es por ello que existe la propuesta del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que existe para promover cooperación internacional para la salida equitativa y justa del uso de estos productos. Durante esta semana vamos a tener más oportunidades para hablar de nuestra visión de cooperación al respecto de la salida de combustibles fósiles. Tenemos un evento a las 9 de la mañana el viernes que va a pasar en ese mismo sector, que están invitados para participar. El viceministro va a estar allí también. Y más importante de todo en la cierre de este evento es que ahorita a las 6:30 vamos a tener una recepción, un cóctel aquí en la terraza. Todos están bienvenidos y bienvenidas para conocer, hacer un networking y compartir sus experiencias y sus esperanzas para la semana que viene. Muchísimas gracias por la asistencia hoy y mucha suerte y fuerza para sus luchas. Gracias.